Para conversar sobre este tema, saludamos nuevamente con mucho gusto a Mario Ojeda, integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Bienvenido, Mario. ¿Y por qué crees que Perú ha resultado tan difícil gobernar? La falta de estabilidad en su poder ejecutivo, ¿a qué se ha debido? ¿Es directa responsabilidad, crees, de los presidentes o también pues han intervenido los problemas que han tenido con los legisladores? Alejandro, Elizabeth, muchas gracias por la amable invitación. Efectivamente hay una crisis institucional crónica ya en Perú, bueno, que ha llevado a que 8 presidentes hayan sido destituidos y en menos de 5 años, 6 presidentes han desfilado por la presidencia y han sido destituidos por el Congreso. Esto obedece a una facultad, a mi modo de ver, excesiva de parte del Congreso, por la cual se le faculta al legislativo la capacidad de destituir al presidente, que ha sido, pues, de algún modo abusada. En este último caso es distinto porque el presidente en funciones, Pedro Castillo, trató de defenderse de las graves acusaciones que hubo en su contra por temas de corrupción, destituyendo, clausurando al Congreso, en lo que equivale efectivamente a un golpe de Estado, a la interrupción del proceso constituyente, algo que no sucedía en Perú desde 1992 bajo Alberto Fujimori, que por cierto fue grandemente criticado por Pedro Castillo. Entonces, se trata de un asunto completamente distinto, pero bueno, es evidente que las instituciones democráticas no han cuajado en Perú. Es un país, al igual que el resto de América Latina, donde las instituciones democráticas no son sólidas. Si alguna enseñanza yo veo aquí es que, por lo menos sí ha habido la posibilidad de que los contrapesos actúen, ¿no? Pese a que las instituciones son débiles, pues sí no ha habido este intento de avasallamiento de las instituciones. Se han contrapesado unas a otras. En este caso, una tentativa por establecer un gobierno por decreto, un gobierno de excepción, pues fue enfrentado no solo por el Congreso, sino por el propio gabinete de Pedro Castillo, que pues renunció en masa, al igual que los embajadores por él nombrados en distintos países, y las propias Fuerzas Armadas también se negaron a secundar esta aventura a un gobierno de facto, un gobierno por decreto. Entonces, en ese sentido, me parece desafortunada la intervención del presidente de México, claro, que pues está siendo completamente injerencista en los asuntos internos de otro país y en la autodeterminación de los pueblos. Por más que diga que es respetuoso de ellas, pues está violando claramente la doctrina Estrada, y esto ya ha llevado a que ciertos sectores de la sociedad y de la clase política peruana condenen esta intrusión mexicana en sus asuntos. Y justo eso, Mario, lo comentábamos, Pedro Castillo intenta huir y refugiarse en la Embajada de México. Y eso pone también en el reflector de cuál es la relación actualmente diplomática entre México y Perú, y cuáles habrían sido también las implicaciones de sí lograr que fuera refugiado en la Embajada de México. Bueno, evidentemente hay un sesgo, sí, el presidente de México pues tiene simpatías por el señor Castillo, pero el Estado mexicano, la tradición diplomática mexicana es no pronunciarse. La doctrina Estrada de 1930 es la no intervención. Es la no intervención, sí, ante los asuntos internos de otro país, y aquí pues el presidente sí está, yo creo que excediéndose en sus funciones, es decir, pues entiendo que sus simpatías vayan por ese lado, pero incluso en el contexto latinoamericano, pues ya vemos que Lula se pronunció, pues que fue perfectamente legal y acorde con el orden constitucional de ese país, lo que sucedió en Perú, y felicitó incluso a Dina Boluarte. Lo mismo han hecho Boric, lo mismo han hecho Petro, lo mismo ha hecho Alberto Fernández, es decir, gobiernos que serían ideológicamente afines a los de Pedro Castillo, por lo menos en teoría, pero que no obstante pues han mantenido su distancia, ¿no? Así es. Respeto
a la autodeterminación del pueblo peruano. Así es, muy diferente que se ha hecho a comparación de México, por ejemplo. Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Si me permites, Alejandro, añadir una cosa. Claro. Es decir, el presidente alega que la elección de Pedro Castillo fue legítima. Sin duda lo fue. Sí, por supuesto. Pero también la del Congreso de Perú, por cierto. Claro. Es un órgano legislativo que fue elegido democráticamente. Así es. Muchas gracias. Sí. Gracias, Mario. Buena tarde. Hasta luego.